Traficantes de personas, también conocidos como coyotes o guías, abandonaron a su suerte a una mujer embarazada cerca de Sells, Arizona, Texas. El reporte de los agentes de la estación de 3 Points establece que la fémina es guatemalteca y que con esfuerzo llegó a una de las torres de ayuda del 911 que se encuentra en la ruta de los migrantes. Al ubicarla, se determinó que se encontraba en peligro, pues estaba en labores de parto, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital por vía aérea. La guatemalteca fue transportada de manera segura al centro asistencial, en donde dio a luz a una niña. Vaya qué situación más complicada, ¿no? Una mujer abandonada por los coyotes ahí en pleno desierto. No nos extraña, no es la primera vez, han abandonado hasta menores, Andy. Pero esta mujer es un caso especial en el sentido, primero, que es una compatriota. Segundo, que es abandonada en ese estado ahí de indefensión. Pero tercero, que había un estado que todavía la hacía más vulnerable. Es el hecho de que estaba en estado de gestación, a punto de dar a luz, que efectivamente, al final de cuentas, terminó pasando. Vaya qué corazón, definitivamente no lo tienen los coyotes. No, mira, y ese es el punto, Julio. La verdad es de que no existe en los coyotes una medida en la que digas cuánto tiene de embarazo, es muy arriesgado para que usted se vaya. No, siempre y cuando tú les pagues, no importa cómo te encuentres, realmente ellos lo que están buscando es lucrar. Y aquí nos damos cuenta de esto, ¿no? No les Porque importa la vida de nadie. Imagínate, la verdad que pudo pasar de todo, gracias a Dios, pues que llegaron, entonces logró llegar a esta torre de control, la rescataron, le apoyaron y todo, y pues la bebé está bien, pero imagínate, en otro punto que hubiera quedado entonces donde no hubiese podido tener ayuda, exactamente. Y al coyote no le importó, tú no sabes nada de que le estuvo acompañando, que hubo alguien entonces que le daba acompañamiento por su condición especial, ¿no? De estar embarazada. Para nada, fue tratada simplemente como todos los migrantes, como una mercancía. Aquí hay dos cosas interesantes dentro de muchas que podemos analizar. Claro. Número uno, el hecho de qué nivel de desesperación en primera instancia puede tener esta mujer para haber partido a una travesía tan larga, tan peligrosa, con tantos riesgos en ese alto estado de gestación. Entonces, por ahí tenemos una situación. Y por el otro lado, ver cómo cada vez es más cierto lo que hemos analizado y hablado acá. Cuando hablamos de la trata de personas, cuando hablamos de los tratantes, de los coyotes, como le llamamos aquí en Guatemala, es que simple y sencillamente son delincuentes. Primero porque están delinquiendo a través de la trata de personas, pero es que son delincuentes porque son desalmados. Claro. Son delincuentes porque no les importa utilizar niños, porque no les importa la vida de nadie, de la mujer, del producto de su gestación. Lo que les importa es lo que tú dices. Entonces, es cierto, no hay corazón, lo que hay es billete nada más. Y se aprovechan de esa desesperación que existe. No sabemos cuál es el contexto del por qué viajó así esta mujer, porque también una decisión muy arriesgada, te diría, Julio. O sea, el peor momento. Totalmente. Pero también hay que mencionar que no es el primer caso de una mujer embarazada que viaja ilegalmente. De hecho, se dan varios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que cuando nazca, si logran cruzar la frontera, que nazcan en territorio norteamericano y los niños automáticamente tengan los papeles. Esa es otra situación. Ojo. Y es otro de los paquetes que también les venden los coyotes. Habrá que ver en esta instancia con esta situación de la aplicación de leyes migratorias temporales en este instante, si ese estatus se lo van a conceder o no. Teóricamente no. A través del tema de los derechos humanos por cuestión de nacionalidad, así debería de pasar. El niño, en este caso la niña, nace ahí en territorio norteamericano, es americana, pero no sabemos realmente lo que sucederá. Como sea, esto lo exponemos para que usted en casa pueda tener una conciencia real de la clase de gente y de calaña que son estos tratantes de personas. Claro. Y también para que no se deje engañar, al final de cuentas ellos son muy hábiles para engañar a las personas. Julio, pero tomando en cuenta el punto que decías entonces que en la teoría se le podría dar de una vez los papeles a la niña porque pues nace en este territorio, ¿no? Pero hay que ir aclarando ciertos puntos. Imagínate el caso. La niña, bueno, le dan los papeles, pero la mamá la deportan. ¿Qué va a pasar? Se tiene que ir con su mamá porque está muy pequeña, ¿no? Y tiene que estar en resguardo de ella también. Al final, una travesía por gusto, podríamos mencionarlo. Yo creo que sí, porque ella recibe algún tipo de beneficio o podría recibirlo.
A ver, si nos vamos al jus gentium, el derecho de gentes, el derecho internacional, en lo público y en lo privado, uno podría pensar en una condición normal, la niña nace en territorio americano, entonces la mamá tiene no solo el derecho, obviamente, de que esta niña va a ser ciudadana americana, sino, por supuesto, es la madre de cuidarla, porque no se le puede separar. Pero bajo lo que está pasando actualmente con el título 42, que es una situación temporal en la cual también hay que hablarlo, sin piedad se está aplicando el tema de la deportación, creo que lo que va a pasar en el mejor de los panoramas, que es el que tú dices, que le otorguen el derecho porque lo tiene, ¿no? Internacionalmente lo tiene, a la nacionalidad a la niña que nació en territorio americano, pero que deporten a la madre. ¿Qué significa eso? Definitivamente se tiene que traer a la niña. Claro. No puede quedar ahí sola. Definitivamente no, pero vamos a ir con unos datos también, Julio, porque sin duda alguna este tema nos da para hablar desde varios puntos de vista. Ya veíamos el tema legal, sí, el tema humanitario también. Vamos ahondando. Interesante el tema humanitario. Vamos a ver entonces esos datos, ahí los tiene usted en pantalla. Los coyotes, como le decimos aquí en Guatemala, los tratantes de personas, lucran con la necesidad de los guatemaltecos. Les venden sueños, les venden ilusiones que generalmente no cumplen y demuestran ser unos verdaderos delincuentes. La realidad, Sandy, demuestra que los clientes de los coyotes en un alto porcentaje, en primer lugar, no logran su objetivo, pierden su inversión, pierden su dinero y muchas veces pierden hasta la vida y terminan, cuando quedan vivos, peor de cómo empezaron, porque ahora están encima de todo más endeudados. Esto lo vemos de manera frecuente cada vez más en los actos de los denominados coyotes, quienes digamos que suelen abandonar a su suerte y ensañarse en contra de sus propios clientes. No les importa nada, solo el dinero. Tú lo has dicho muy bien. Hoy es el caso de una mujer embarazada. Anteriormente hemos visto casos de niños, casos de niñas también, menores de 1 año, abandonados literalmente por estos coyotes. Así que, señoras y señores, aquí vuelvo a una situación que puede parecer un poco polémica. Si tuviera que decidir, pero al final de cuentas no soy yo quien decide, ¿qué hacemos con los coyotes? ¿Se les captura acá y obviamente se les juzga en Guatemala o los piden extradición a Estados Unidos para que los juzguen con sus leyes federales? Preferiría que los juzgaran allá, porque allá sí vamos a tener la certeza de que van a ser castigados por la calaña de personas que son y la dimensión tan grande de la forma de delinquir. Y sobre esta forma de delinquir, son varias las estrategias que utilizan las redes de coyotes, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente, aunque ya se está haciendo una investigación, ya se han detenido a varios coyotes, la verdad es que es un negocio que se extendió de una forma considerable, Julio, que tienen un nivel de conexiones, un nivel de coordinaciones que te diría impresionante, porque creo que fue un punto que tampoco se le prestó la atención debida en el momento. Clásico y esto de Guatemala. Se disparó. Totalmente. Perdón. Si me permites, voy con un punch así un poquito fuerte, le guste o no le guste a quien escuche esto. A ver, tú lo has dicho, esto ha venido pasando por décadas. De hecho, desde la década de los años 80 en esta gran escala y dimensión. Ahora, si hay coyotes que se están anunciando, porque lo están haciendo, uno lo mira a través de las redes sociales, uno lo mira cuando se ve que hacen allanamientos y hasta radios ilegales donde anuncian esto. No podemos decir que no hay autoridades que sepan que en su municipio, que en su región, que en su lugar, que en su departamento están operando estos coyotes. Entonces, al no hacer nada, aquí a mí se me ocurren dos cosas. Simple y sencillamente, o hay un tipo de complicidad o hay un incumplimiento de deberes a través de la omisión de denuncia y de la persecución penal. Sea como sea, también encontramos responsabilidad en nuestras propias autoridades locales. Una de dos. Por un punto, se recibirán algún beneficio por quedarse callados o son tan fuertes estas estructuras que da miedo poder enfrentarlas. Ojo, ojo con eso, porque me haces recordar una situación. ¿Te recuerdas aquellos videos que aquí los pasamos, aquí los analizamos, donde toda una estructura de coyotes lo que hacen es pegarle y ridiculizar a un par de agentes de PNC porque supuestamente ya habían pagado el derecho para pasar? O sea que también se da el tema de la corrupción, lamentablemente. Hay muchos paquetes, hay muchas estrategias que venden los coyotes y yo quisiera que ampliáramos esta información, Julio. Claro, con mucho gusto, Sandy. Otra de las estrategias utilizadas actualmente por estos coyotes es indicarle a sus potenciales clientes que si se hacen acompañar por niños o están en estado de gestación, obtendrán un asilo político fácilmente. Le digo algo falso. Vaya y vea el título 42 que está aplicando Estados Unidos ahorita para deportar a los centroamericanos. Por ello, los niños son ahora también un objeto de comercio dentro de este negocio, llamémosle así, ilegal. Pues recordemos que en nuestro país, y esta es otra cosa, no lamentable, hay
padres también aquí que en Guatemala han permitido alquilar a sus propios hijos por $700 a $1,000 para que se vayan con quien sea. Evidentemente, Sandy, para los coyotes el respeto a los derechos más fundamentales de adultos, de niños y de cualquier persona, mujer, no tiene ningún valor. O sea, ellos no tienen código de ética, no tienen moral. Las formas de operar han cambiado con el transcurso del tiempo. Incluso ahora es cada vez común verlos anunciarse en radios comunitarias, en redes sociales, cual si fuera cualquier comercio lícito. Entonces, señoras y señores, falta acción de nuestras autoridades también. Definitivamente, Julio, porque la migración es un tema que no se va a parar, es una situación que cada vez hay más interés, cada vez hay más lucro y sobre todo entonces también las estrategias que se van utilizando, ¿no? Donde sabemos que los migrantes tienen que enfrentar por distintas situaciones muchos peligros para poder llegar a los Estados Unidos. Muchos lo logran, otros mueren en el intento y otros regresan con condiciones peores a las que se habían ido, y sabemos entonces también la complicación económica que tienen, que motivan a estas personas a poder viajar de esa manera. Pero el tema humanitario es un punto que en migración, o en el tema por lo menos de los traficantes de personas, porque esos son los coyotes, exactamente, sí, no les importan las situaciones. Muchos guatemaltecos que han regresado han indicado que solo dieron a sus coyotes cuando empezó el recorrido y después ni sus luces. Chao. Con niños que incluso viajan solos, Julio, donde no sabemos también los vejámenes que pueden estar recibiendo, con personas que son utilizadas de mulas, que trasladan entonces drogas, porque entonces si no te mato, si no te hago algo, y son utilizados de esta forma. Es decir, son utilizados como mercancía, como carga. De manera literal y taxativa, así es. A ver, dentro de los 30 derechos fundamentales, es decir, los derechos humanos, ¿existe el derecho de asilo? Sí. El derecho de asilo por causa política, cuando hay persecución política, y el derecho de asilo por razón humanitaria. En este caso, esta situación que es la que se invoca a través de las falsas ideas que siembran los coyotes también en la gente. Vas con tu hijo, vas con un menor y por razones humanitarias te van a recibir, es absolutamente falso. Creo que también hace falta mayor información, mayor concientización. Sabemos los lugares donde particularmente la gente trata de irse hacia Estados Unidos. Hay muchos lugares del oriente, hay muchos lugares en el occidente. Vemos San Pedro Soloma, por ejemplo, que es un municipio que en su momento se miraban hasta pocos hombres, porque prácticamente la mayoría de ellos habían partido hacia Estados Unidos. Entonces ahí, en esas áreas, en esos lugares que ya están identificados y mapeados, hay que trabajar en la parte fronteriza de San Marcos, de Huehuetenango, de Quetzaltenango, del Petén mismo, pero hay que hacer algo, porque de lo contrario, nosotros podemos hacer los análisis, pero la autoridad local y nacional tiene que ser más fuerte, más incisiva en contra de estos delincuentes. Sabemos que a veces es complicado poderle decir a una persona que si está en estas condiciones, en un estado de gestación, que lo piense mucho porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Si enfrentar un recorrido como este, sin un bebé en camino, siendo una persona adulta, es muy arriesgado, no digamos bajo estas condiciones. Pero sé que puede resultar difícil decirlo desde esta posición si no sabemos entonces lo que está en contexto de tomar esta decisión. Pobreza, temas de inseguridad, tantas cosas que pueden afligir a una persona y que pueden hacerlo buscar decisiones desesperadas como esta, migrar así en estado de gestación. La verdad que es complicado, pero si lo pueden analizar mejor y pueden tomar entonces otro tipo de decisión para no poner en riesgo la vida de su bebé, ni siquiera la de ustedes, creo que vale la pena. Voy a retomar esto para un breve comentario final, porque es muy importante. Entiendo la situación que has descrito, la pobreza, la desesperanza, la desesperación y la situación complicada en nuestro tejido social guatemalteco. Insoportable muchas veces, ¿no? Insostenible. Pero ¿justifica eso el arriesgarse de esta manera, arriesgar su vida y de todas maneras no lograr el objetivo? No lo sé. Se queda usted con la mejor respuesta allá en casa, porque vaya qué pregunta más complicada. La verdad que sí, Julio. Vamos a regresar con otro tema de análisis que de verdad parece increíble, Julio, pero hoy fue rescatada una mujer que estaba encadenada. ¿Quién la tenía así? Eso es lo que impacta también. O sea, hablamos de locos y de delincuentes. No se pierda este análisis porque este tipo, yo no sé cómo llamarle, pero bueno, ya regresamos en breve. Nosotros somos A la Medida.